Buenas tardes. Nos tocó el tema transferencia de información. ¿Qué es el transferencia de información? Debido a la necesidad de la conectividad de los diversos componentes para formar un sistema que va desde la comunicación de los registros internos del procesador hasta la transferencia de los dispositivos de almacenamiento más rápidos que ya fueron explicados anteriormente, se establece una jerarquía por nivel de comunicación. Presenta un orden consecutivo desde las transferencias elementales que ocurren en la CPU o buses internos a chip hasta las transferencias completas de bloques de información que ocurren en los buses de entrada y o salida. Se clasifican bajo el nombre de dispositivos de entrada y salida los componentes hardware que se involucran en la interconexión, como puede ser un adaptador de red, una controladora de disco, un simple puerto paralelo o algo más complejo como un puerto USB, una interfaz SATA para disco o incluso un procesador dedicado al flujo de entrada y o salida denominado canal de entrada y salida. Por dar un ejemplo de este procesador encontramos el IOP332 del Intel, que es un procesador de entrada y salida para unidades de almacenamiento masivo. Buses. ¿Qué es un bus? El bus o también llamado canal es un sistema que transfiere datos entre los componentes de una computadora o entre varias. Está formado por cables o pistas de circuito impreso, dispositivos como resistores y condensadores, además de circuitos integrados. Cuando nosotros vemos un equipo encontramos cables SATA o anteriormente como estaban los cables DIDE, que iban desde por lo menos del ejemplo de un disco duro a la placa madre o de una unidad de DVD a la placa madre. O también se puede por lo menos los cables que van de los puertos USB frontales a la tarjeta madre o a la placa madre. La función de los buses es la de conectar lógicamente entre distintos subsistemas de un sistema digital, valga la redundancia, enviando datos entre dispositivos de distintos órdenes, desde dentro de los mismos circuitos integrados hasta equipos digitales completos que forman parte de supercomputadoras. Tipo de buses. Existen dos grandes tipos clasificados por el método de envío de la información: bus paralelo y bus de serie. Este tema yo fue explicado anteriormente, pero vamos a tomarlo así por encima porque ya hace parte también de lo que son buses. Hay diferencias en el desempeño y hasta hace unos años se consideraba que el uso apropiado dependía de la longitud física de la conexión. Por ejemplo, que para cortas distancias utilizar el bus paralelo y que para largas el bus serial. El bus paralelo es una clase de bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo, con ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande con una frecuencia moderada y es igual al ancho de los datos por frecuencia de funcionamiento. Si tenemos un ejemplo, por lo menos un bus de datos paralelo que tenga 16 líneas, él va a enviar 16 bytes al mismo tiempo, a la vez. Si ese bus es de 32, él va a enviar 32 bytes al mismo tiempo. Si es de 64, va a enviar 64 bytes al mismo tiempo. Él envía, por cada línea envía un byte, pero al mismo tiempo. Por eso se llama bus en paralelo. Caso contrario, por lo menos que es en serie, que solo envía de bits a bits o de 1 a 1. Y estos se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Están formados por pocos conductores y su ancho de banda depende de la frecuencia. Estos son usados desde hace menos de 10 años en buses para discos duros, unidades de estado sólidos, tarjetas de expansión y para el bus del procesador. Clase de buses. Encontramos estas tres clases de buses, que son los buses de datos, bus de direcciones y bus de control. En los buses de datos mueven los datos entre los dispositivos del hardware de entrada, como el teclado, el ratón, o las de salida como la impresora, el monitor, y de almacenamiento como el disco duro, el disquete o la memoria flash, también llamada USB. Estas transferencias que se dan a través del bus de datos son gobernadas por varios dispositivos y métodos, de los cuales el controlador PCI y la interconexión de componentes periféricos son los principales. Su trabajo equivale, como para decirlo más simple, o un ejemplo, a los semáforos que encontramos en las calles, que hacen, que controlan es el tráfico, ¿sí? O sea, permite que no se estrellen las informaciones que vienen de lado a lado. ¿Cuál es su funcionamiento? La mayoría de los buses están basados en conductores metálicos por los cuales se transmiten señales eléctricas que son enviadas y pues se reciben con la ayuda de integrados que poseen una interfaz del bus dado y se encargan de manejar las señales e integrarlas como datos útiles.
Las señales digitales que se transmiten son de datos de direcciones o señales de control. Aquí vemos los ejemplos, como dije anteriormente, los de entrada, salida, almacenamiento, como la impresora, disco duro, monitor, teclado, memoria flash o USB y el mouse. También supongamos que hay 3 generaciones de estos tipos de buses de datos. La primera generación, como lo vemos en la imagen, tenían 2 sistemas de buses, uno para la memoria y el otro para los demás dispositivos. La CPU tenía que acceder a 2 sistemas con instrucciones para cada uno, protocolos y sincronizaciones muy diferentes. Las primeros microcomputadoras se basaban en la conexión de varias tarjetas de circuito impreso en bus backplane, como lo que vemos en la imagen. Backplane pasivo que servía de eje al sistema. En ese bus se conectaba la tarjeta de CPU que realiza las funciones de árbitro de las comunicaciones con las tarjetas de dispositivos conectadas. Las tarjetas incluían la memoria, controlador de disquete y disco, actores de video. La CPU escribía o leía los datos apuntando a la dirección que tuviera el dispositivo, buscando en el espacio único de direcciones, haciendo que esta información fluyera a través del bus principal. La segunda generación, pues desde que los procesadores empezaron a funcionar con frecuencias más altas o fueron actualizándose, se hizo necesario jerarquizar los buses de acuerdo a su frecuencia. Esto creo que el concepto de bus de sistema, conexiones entre procesador y RAM o memoria principal, y de bus de expansión, haciendo necesario el uso de unos chipsets, que eso fue lo que fueron avanzando. La tercera generación, como vemos en la imagen, estas se caracterizaban por tener conexiones punto a punto, a diferencia de los buses de arriba o ya antes nombrados, en los que se comparten señales de reloj. Esto se logra reduciendo fuertemente el número de conexiones que presenta cada dispositivo usando interfaces seriales. Entonces, cada dispositivo podía negociar las características de enlace al inicio de la conexión y en algunos casos de manera dinámica, al igual que sucede en las redes de comunicación. Por dentro, entre los ejemplos más notables están los buses PCI Express, el InfiniBand y el Hypertransport. Buses de dirección. Es utilizado por el microprocesador para señalar la celda de memoria o dispositivo de entrada y o salida con el que se requiere operar. El tipo de operación será de lectura o de escritura y los datos implicados viajarán por el bus de datos. El bus de direcciones también se le conoce como bus de memoria. Estos transportan las direcciones de memoria al que el procesador desee acceder, leer o escribir. Se trata de un bus unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que solo emite hacia una dirección la información, a una sola. Recibe o envía o recibe, no las dos cosas a la vez. Aquí estamos el esquema de los buses. Los más utilizados, pues los más conocidos son el PCI, el ISA, el BESA, el MSA, el SATA, el PATA, el USB, pues lo más conocido, el FireWire, y el NUBUS, que es el que menos conocemos. Buses de control. Estos buses transportan señales de estado de las operaciones efectuadas por la CPU. El modo utilizado por el ordenador para sincronizar las distintas operaciones por medio de un reloj interno, pues que posee el ordenador y facilita la sincronización y evita la colisión de operaciones. Estas operaciones se transmiten en un modo bidireccional. Al contrario del anterior, este sí envía y recibe. Aquí vemos, por menos, las órdenes son muy diversas. Las comunes son escritura de memoria, escritura de entrada y salida, lectura de entrada y salida, transferencia reconocida, petición del bus, sesión del bus, petición de interrupción reconocida y señal de reloj. Son las más comunes que encontramos a diario. La jerarquía de bus. El computador tiene diferentes tipos de buses. Los computadores modernos tienen por lo menos 4, las que encontramos actualmente, diferentes. Se les considera una jerarquía porque cada bus se conecta a nivel superior a él dentro del computador integrado, así todas las partes del computador. Pues cada uno es generalmente más lento que el que se encuentra sobre él, pues siendo que los buses que están dentro del microprocesador sean los más rápidos, ya que obviamente la parte más rápida del computador es el microprocesador. Vamos a explicar un breve
de las partes jerárquicas y sus niveles. Por lo menos el bus interno es del nivel más alto en la jerarquía y es el bus que comunica las partes internas del procesador, como vemos acá, el bus local o bus de interno, que va del procesador a la memoria caché. Sigue el bus de procesador, que es usado para enviar información desde y hacia el procesador. También está ese mismo, que son los más rápidos, que son la integral. Bus del caché es un bus dedicado que se tiene en algunas arquitecturas para hacer al caché. En otras arquitecturas el caché se conecta directamente desde el bus de memoria. El bus de memoria, este es un bus que conecta la memoria al procesador. En algunos sistemas los buses de memoria y el procesador son básicamente los mismos, eso dependiendo de la arquitectura del equipo, del computador o del cómo lo quieran crear sus fabricantes. Bus local de entrada y o salida. Este es un bus de alta velocidad de entrada y o salida y es usado para conectar periféricos cuyo desempeño es crítico. Por ejemplo, para dar un ejemplo de esos desempeño crítico con la memoria y el procesador, vamos a dar un ejemplo como las tarjetas de video, los discos, red de alta velocidad. Los que más conocemos somos por los que acabamos de nombrar hace poco, que son los PCI y los BESA. El bus de estándar de entrada o salida. Estos buses son usados para conectar dispositivos de entrada o salida de baja velocidad. Ejemplos: ratón, teclados, modems, tarjetas de sonido, etcétera. Bus AGP. También existen esos dispositivos que pues no es propiamente un bus en el sentido de que no puede ser compartido por varios dispositivos, sino que más bien solo permite conectar a él dos dispositivos, por eso su nombre de puerto. Vamos a explicar estas pequeñas imágenes, jerarquía de buses. Como vemos, acá primero tenemos el bus local de alta velocidad que conecta el procesador a la caché. También puede acceder al bus la memoria caché también puede acceder al bus del sistema, como vemos acá. Con esta implantación, la mayor parte de los datos a los que va a acceder el procesador que están en la caché serán entregados a una alta velocidad. Otro punto también a destacar de esta parte es que los accesos a memoria por parte de la caché no van a interrumpir el flujo de datos entre el procesador y la caché. También se ve la posibilidad de conectar un dispositivo de entrada-salida al bus local. Como vemos acá, bus de local, del procesador a la memoria caché y bus sistema de la caché a la memoria principal. Luego tenemos el bus de sistema, al cual está conectado pues a la memoria principal o la memoria RAM, y por debajo el bus de expansión, que es este último. Al cual se le puede conectar una amplia diversidad de dispositivos. Entre el bus del sistema y el bus de expansión se encuentra una interfaz, que entre las principales tareas está la de adaptar las velocidades de transmisión. Por ejemplo, para un dispositivo muy lento conectado al bus de expansión, la interfaz podría acumular una cierta cantidad de datos y luego pues se puede transmitir a través del bus del sistema. Eso es como para no generar congestión. Pues el hecho de que cada vez más dispositivos salgan al mercado, pues que requieran más velocidad de transmisión en los buses, hizo que los fabricantes implementaran los buses de alta velocidad, el cual está muy estrechamente ligado al bus local. Solo hay un adaptador que los une. Debajo de este bus tenemos el bus de expansión más lento conectado mediante otro adaptador, que es la interfaz. Lo conecta la interfaz con el bus de expansión. Este es lo que conecta. ¿Qué es el bus local o bus interno? También se conoce como bus frontal. Esta permite al procesador comunicarse con la memoria central del sistema, memoria RAM o la de caché. ¿Y qué significa bus de expansión? También se conoce como bus de entrada-salida. Esta permite a diversos componentes de la placa madre, ejemplos: USB, puerto serial paralelo, tarjetas insertadas, en conectores PCI, discos duros, unidades CD-ROM, etc., comunicarse entre sí
comunicarse entre sí, o sea, eso es lo que hace. Hay que aclarar que, mire, el esquema típico de jerarquía de buses en una computadora. Los buses de arriba, entre más cerca estén al procesador, van a ser más rápidos. Estos buses, bus local va a ser más rápido, después lo sigue el bus de sistema y bus de expansión. ¿Sí? Entre más cerca está el procesador, más rápidos van a ser. Aquí vemos otros ejemplos, por lo menos la jerarquía de los buses local, de sistema y de expansión. Los buses rápidos, que son estos que le decimos que son los más cortos, los que como están más cerca entre ellos son los más rápidos. El bus local, el bus de sistemas, buses propietarios optimizados para la arquitectura, número de dispositivos de presentación desconocida, e interfaz de bus, que es la que une el bus de sistema con el bus de expansión, adapta la velocidad de ambos buses, convierte las señales de un bus a otro. ¿Sí? Es una interfaz, es como una unión entre estos buses de sistema y bus de expansión o entrada o salida. Las dos posiciones son las más lentas, buses más largos y más lentos, como lo vemos acá. Aquí sirven para esto, para los discos duros, monitor, red, más que todo son para las partes periféricas. Aquí vemos otro organigrama, otro dibujo de un sistema de buses de sistema para interconectar la CPU, procesador, la memoria. El adaptador de bus, que sirve para interconectar el bus del sistema con el bus del PCI. El bus PCI de alta velocidad para conectar los dispositivos de alta velocidad. Adaptador del bus SSI para interconectar el bus PCI con el bus CSI. Bus de entrada y salida externo. Adaptador del bus de expansión, que es este. Bus de expansión ISA o EISA para interconectar dispositivos de baja velocidad. Aquí está el otro. Aquí como se ve en la placa madre, así están como lo vemos nosotros al momento de destapar un equipo, de verlo. Los zócalos o los slots, como se le puede llamar, que son para conectar los PCI, la pila, pues aquí donde el procesador, pues lo he tomado como un ejemplo de un computador Pentium, las memorias caché, el conectores IDE, todos los puertos externos para puerto USB, la tarjeta para los teclados, el mouse. Esto ya utilizan más, que ya van con los buses de expansión, y más que todo eso, sistema BIOS, todo eso. Pues la verdad fue que el tema de buses, como el tema mío fue compartido con el compañero Camilo, entonces a mí me tocó los buses y a él le tocó los de dispositivo de entrada y salida para transferencia de información. Entonces este fue mi pequeño resumen o mi pequeña exposición sobre el tema de transferencia de información y sobre todo sobre los buses. No sería más. Le agradezco, que tenga un buen día. Bueno, voy a explicar transferencia de información en dispositivos de entrada y salida. Mi nombre es Camilo Pinilla. Bueno, vamos a empezar con dispositivos de entrada y salida, que ya muchos sabemos los dispositivos de entrada y salida que ya fueron expuestos en las clases pasadas. Están los dispositivos de entrada como es el teclado, el ratón, el micrófono, el escáner, cámara digital, cámara de video y la webcam. Y los dispositivos de salida tengo algunos como la pantalla o el mismo monitor, impresora, altavoces, auriculares y fax. Los dispositivos de entrada y salida pueden haber mixtos, que pueden ser tanto de entrada como de salida, como por ejemplo las pantallas táctiles, que las pantallas táctiles emanan imágenes y pueden recibir órdenes mediante táctiles. De hecho, son dispositivos de entrada y son dispositivos de salida. También las impresoras modernas, que las impresoras modernas pueden escanear y entonces ya se convierten en entrada y salida. Bueno, cada dispositivo de entrada y salida tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, dado que el ratón utiliza clic en los botones, no puede comunicarse directamente con la CPU a través de los buses. O sea, esto quiere decir de que usa módulos de entrada y salida. Puede ser un driver, los drivers que tienen los mouse,
y lo comunica contra la CPU. O sea que todos los mandos que recibe el mouse va a pasar por el driver y se llama módulos, que el mecanismo se llama módulo de entrada y salida, y hace un puente de dispositivo del bus de entrada y salida en la que lo comunica con la CPU y ahí sí bota eso. Entonces se llama controlador, que es el encargado de gestionar directamente el dispositivo de entrada y salida específico de cada dispositivo. Claro, cada dispositivo tiene su controlador. Cada dispositivo, como el mouse, el teclado, cada uno tiene su propio controlador. En específico, en algunos casos se trata de un componente físico que recibe el nombre de tarjeta controladora, por decir las tarjetas gráficas de la que emanan el video, y las tarjetas de sonido también son tarjetas controladoras, y las de red también, que se sitúan por software. La interfaz es un decodificador entre el lenguaje de la CPU. En el propio dispositivo de interfaz suele recibir los mismos nombres que un bus de entrada y salida que comunica. Bueno, a exponer ahora bus de entrada y salida, que vienen en serie y paralelo. ¿Qué quiere decir en serie? En serie quiere decir de que va de bit a bit, o sea, se comunica en una sola línea y solamente va de bit a bit. Son lentos pero muy flexibles. En ellos podemos encontrar conectados ratones, modems externos, escáner, etcétera. Y los paralelos, que eso sí mandan ya varios bits, que recibe como nombre porque puede transferir simultáneamente, lo que yo estaba explicando, varios bits. Los bits de datos por medio de diferentes líneas van en varias líneas y pueden mandarse en varios bits, y el serie manda solamente de un bit y el paralelo manda de varios bits. Y aquí podemos ver una placa madre, y aquí en esta parte donde está el mouse podemos ver las líneas estas que parecen venitas, que estos son por donde se transportan los bits, que se llaman buses. Estos son los llamados buses, que ahí van pasando señales electromagnéticas que se denominan bits. Y si se pueden aquí observar que van por medio de toda la memoria, la tarjeta gráfica, que ahí van los buses. Esos son los denominados buses. Eso es más que todo lo que le puedo explicar acá. Y también tenemos los cables que denominan los buses, como el Fiber. Es muy rápido, funciona de 400 bits y está pensado para transferencia de video y de DVD. El PSI, que la interconexión de componentes periféricos, un conector de un tipo paralelo de un ancho de banda de 32, su capacidad de transferencia es de 133 megabytes por segundo, sea en el ordenador, gran variedad de las tarjetas controladoras. Y lo podemos observar aquí mírelos acá arriba, ahí están los PSI. Y esto por aquí son las ranuras donde está la memoria RAM, y por aquí es donde está el procesador. Bueno, el USB. El puerto USB universal permite conectar diversos dispositivos de la computadora, y como todos conocemos, ya es universal. Por USB, que ya podemos conectar cualquier dispositivo, como el mouse moderno, que ya no es PS2, sino que ya viene USB. También tenemos el teclado, que ya no es PS2, sino ya viene USB, porque permite ese dispositivo USB, permite eso es lo bueno de esto, que permite conectar dispositivos muy variados, y es universal. Lo mismo, o sea, puede conectar muchos tipos de dispositivos, se adapta y ya puede uno conectar. Bueno, y el conector ATA, que es donde está por lo general es una conexión de siempre por un cable alimentación estándar y una faja elástica ancha de cables para la conexión de datos.
Y por decir, aquí dice que el ATA es de 66, de 100, y por decir cada número se dicen que son megabytes por segundo, o sea, 66 megabytes por segundo, 100 megabytes por segundo y 133 megabytes por segundo. Este es el más viejito y después llega este es el ATA y viene el más moderno que es el SATA, que incluso llega a una velocidad de 150 megabytes por segundo, que es muy buena. Bueno, el AGP es donde está el puerto gráfico, acelerador que se puede utilizar en de conectar de tarjeta controladora del monitor, tarjeta gráfica. Es donde viene por lo general las tarjetas de video de las computadoras modernas, que incluso superan hoy en día la giga, pueden haber de 2 gigas en adelante. Son más que todo lo utilizan los chicos que les gusta mucho jugar en computadores gamer. Y pues vamos a mirar en la tarjeta madre, que parecer como que es esta parte donde está acá, porque siempre se coloca la tarjeta gráfica acá y por aquí sale para uno conectar la entrada HDMI, o sea para la pantalla, porque es una tarjeta gráfica y se utiliza específicamente para eso. Y por decir esto, más que todo es eso, son los buses de entrada y los buses de salida, que aquí por decir reciben la información y pasan por todas estas venitas de la tarjeta madre hacia el procesador, y esas venitas todas se le denominan buses, y esos son los tipos de buses de entrada y salida, y estos son los dispositivos de entrada y salida. Espero les haya gustado. Pues mi nombre es Camilo Pinilla y listo.